Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive en Rusia y que hoy día les va a hablar acerca de el dominado Plan Ecuador. Plan Ecuador podríamos calificarlo como un plan terrible. Recordemos que el Plan Colombia, donde nosotros ya participamos desde el año 2000 hasta el año 2006, fue un plan en el cual Colombia, el ejército colombiano, actuaba como el martillo y el ejército ecuatoriano actuaba como el yunque para terminar con las FARC y el narcotráfico. Para eso, además, nosotros decidimos una base militar a los Estados Unidos en Manta y tropas norteamericanas llegaban a San Lorenzo y la frontera norte de Ecuador para patrullar, y se suponía que con ello íbamos a conseguir que desaparecería el narcotráfico y que no llegaría la guerrilla a Ecuador. Evidentemente la guerrilla no llegó a Ecuador, pero no por eso, sino porque en Ecuador no hay condiciones para que la guerrilla haga de las suyas como la hace en Colombia. En Colombia es posible la existencia de la guerrilla porque no hubo reformas agrarias, en Ecuador hubieron dos, no hubo una redistribución de la tierra, los campesinos eran extremadamente pobres en Colombia y esto como consecuencia generó que ellos se levantaran en armas y fueran a una guerra civil desde el año 1904, en el cual Estados Unidos le quita a Colombia, Panamá y al mismo tiempo arma a los liberales y a los conservadores para que hagan una guerra civil llamada la Guerra de los 1000 días. Y tras esa guerra interminable hasta la fecha, nacieron en los años 60 las FARC, posteriormente el Ejército de Liberación Nacional, y actualmente se encuentran en una fase de negociación. En cambio, en Ecuador no se dio y no progresó la guerrilla porque no solamente había ya una repartición de una reforma agraria, sino que además los medios de comunicación, la educación y la salud llegó a todas las comunidades del país. Más tarde llegaron los caminos, las carreteras. Era un país que tenía hasta 800 emisoras. Llegó a tener 800 emisoras. Y claro, tenía otra movilidad, otra relación social entre los habitantes de este país que no hacían propicia la aparición de guerrillas. ¿Cómo Ecuador se convierte en un país narcotraficante, un narcoexportador y se convierte después de la pandemia en el más grande exportador de cocaína del mundo? Y exportamos la cocaína de Colombia y de Perú, que son los más grandes productores de cocaína del mundo. Esto sucede porque, en primer lugar, el turismo que llegó a Ecuador trajo muchos consumidores de droga, porque la droga en Ecuador era lo más barato que existía en relación a todo lo demás que existía en los países desarrollados. Ustedes pueden imaginarse que en este momento un gramo de cocaína en las calles de Ecuador vale $1 y un gramo de cocaína en las calles de Europa vale $40. Esta relación ha hecho que muchos de los backpackers que venían acá
que eran trabajadores temporales en su país, llegaran a Ecuador no solamente a hacer turismo, sino a consumir drogas. Este consumo de drogas fue lo que llevó a Ecuador a crear proveedores, microtraficantes de drogas. Pero con la pandemia, cuando viene esta crisis económica y nos cometemos repetidamente el error de tener dos presidentes, el uno paralítico, el otro semiparalítico, el uno pobre y el otro rico, banquero, que nos convirtieron al país en una colonia de los Estados Unidos. En este momento nosotros somos los individuos que le hemos encargado a Estados Unidos la custodia de Galápagos, donde tiene una base militar, y tiene además la custodia de 200.000 kilómetros cuadrados, más grande que algunos de los estados de Nueva York, de los Estados Unidos, y que en este momento además tiene la base de Manta, de donde salieron porque el Plan Colombia no resultó y se convirtió en un mecanismo mediante el cual el ejército colombiano invadió el territorio ecuatoriano en la zona de Angostura para asesinar al segundo de las FARC, Reyes, que era la razón de ser del Plan Colombia. Es decir, le permitía al ejército colombiano invadir Ecuador. Esta fue la razón por la que fueron sacados de Ecuador, y además en la Constitución de Ecuador se estableció que en Ecuador no habría nunca más tropas extranjeras, ni tampoco habría la extradición de los narcos. ¿Y por qué no se permitió la extradición de los narcos? Porque los narcos se convertían en poder político. Eso pasó ya en Colombia, eso está pasando en Honduras, donde el presidente llegó a ser un narcotraficante, y en otros países donde hay extradición, como México, se convirtieron en poder político. ¿Por qué? Porque los narcos quieren llegar a ser poder político para evitar la extradición. Y eso es posible solo si logran ser parte del Congreso, de la Asamblea Nacional, y pueden cambiar la ley, o si llegan a ser autoridades. Además, las autoridades son las que controlan al ejército y la policía, y siendo ellos las autoridades que controlan al ejército y la policía, hacen que la policía y el ejército no los combatan. Esta fue la razón por la que se pensó, se determinó que no era prudente la extradición. Hoy, en una consulta popular, el presidente Guillermo Lasso, que es un lacayo de los Estados Unidos, del embajador de los Estados Unidos en Ecuador, es porque a él, precisamente a Estados Unidos y al embajador de los Estados Unidos y a Lenín Moreno, les debe el gobierno. Él está en el poder porque hubo un trabajo del embajador de los Estados Unidos que sigue siendo el mismo que fue en la época de Lenín Moreno. En este momento lo es también en el gobierno de Guillermo Lasso, y se ha convertido en el embajador dueño de este país. Él decide quién es el general, quién es el policía, quién es el ministro, quién es el juez, y si no, él es el que determina quién es el narco general, el narco fiscal, el narco juez, el narco policía. Él es
el individuo que controla a las Fuerzas Armadas del Ecuador, a la policía del Ecuador, a la justicia del Ecuador, y desgraciadamente la justicia en Ecuador, que ya era la justicia más corrupta del mundo, también se convirtió en parte de la gran corrupción que existe en la Policía de México, que llegó a convertir a la Policía de México en la policía más corrupta del mundo, la corrupción que existe en el Ejército de Colombia con los falsos positivos, que le convirtió al Ejército de Colombia en el ejército más corrupto del mundo, y que ahora está en el Perú y que ha convertido al Congreso del Perú en el Congreso más corrupto del mundo. Los tres países, precisamente, México, Colombia, Ecuador y Perú, son los países donde el narcotráfico se ha convertido en el mayor negocio del mundo. Y este negocio del mundo, esta guerra al narcotráfico, es imposible ganarla porque la demanda de cocaína en el mundo subió. Y al subir la demanda, subieron los precios. Y al subir los precios, la cocaína se volvió el producto más fácil de producir en nuestros países y que mejor se paga. Esta es la razón por la que en este momento la cocaína se ha convertido en oro blanco y enloquece a la gente como enloqueció el oro a los conquistadores españoles, como enloqueció el oro a los colonos norteamericanos de California, y en ambos casos crearon una violencia del salvaje oeste y una violencia de los conquistadores de Sudamérica. Hoy, la cocaína, que puede dejar de ser una cosa tan valiosa si Estados Unidos la legaliza, si Estados Unidos la produce, si Estados Unidos logra bajar los precios y la demanda, y entonces desaparece el motivo de esta guerra que ya Estados Unidos la ha perdido en Afganistán, la guerra a las drogas, porque en Afganistán los talibanes utilizaron el opio que fue llevado desde Ecuador a Afganistán y la India por los ingleses para proveer a China y luego convertir a China en un país de drogadictos mediante las guerras del opio. Hoy Afganistán, un proveedor por 100 años y productor por 100 años de opio, le ha ganado la guerra a la OTAN y a Estados Unidos. La guerra a las drogas, como lo señala el Congreso de los Estados Unidos, es una guerra perdida, porque mientras la cocaína siga siendo lo más valioso, es imposible que se pueda detener su producción, exportación y, lo que es más importante, su influencia en la economía, en la política, inclusive en la violencia que se vive en nuestros países andinos. Muchas gracias.